Sábado 21 del mes de julio del 2020. Hoy se celebra la fiesta de Santiago Apóstol. San Mateo capítulo 4, versículo 18 y versículo 21. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remando sus redes, y los llamó. Palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 15. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo también. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos muy alegres. Salmo 125. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos muy alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Alabanzas al Señor. San Juan 15, versículo 16. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den mucho fruto, y su fruto permanezca. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículo 20 al 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre se lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los gobiernos de las naciones los tratan con tiranía, y los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Hoy es sábado 25 del mes de julio. Se celebra la fiesta de Santiago Apóstol. Tengo una hermana sanguínea que nació el 26 de julio y le correspondía el nombre de Santiago. Por lo tanto, cariñosamente para mí, ella es mi Chaguita. ¿Sí? De hecho, antier, mejor dicho, otra de mis pequeñas hermanas también celebró su cumpleaños. Las felicitamos a Sofía y, de mayor a menor, a Salud por su cumpleaños en el amor de Cristo Jesús. Hablar de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, era hijo de Zebedeo. Esto lo vemos en San Mateo capítulo 4, versículo 21. Y tenía un hermano llamado Juan, el evangelista, que sería también discípulo de Jesús. Probablemente también su madre Salomé seguía a Jesús. Lo acabamos de leer, que es Salomé la que le pide la petición a Jesús, que sus dos hijos, tanto Santiago como Juan, se siente uno a su derecha y el otro a la izquierda, en San Mateo 20:20. Salomé también era seguidora de Jesús. Había creído en el Señor Jesucristo. Su maestro Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges. Lo vemos en San Marcos 3:17, que según el mismo evangelista, es decir, Juan, afirma que quería decir hijos de trueno por su carácter impetuoso. El episodio narrado por Lucas en que Santiago y su hermano Juan desean invocar a Dios para que consuma a fuego una ciudad de samaritanos, lo vemos en San Lucas 9:54, hace honor a este nombre. Sin embargo, muchos historiadores afirman que este apodo de hijos de trueno es dado a ambos hermanos, Juan y Jacobo, Juan y Santiago, y viene del carácter del padre de ellos, Zebedeo, quien, molesto por perder a sus hijos, además de su mujer Salomé, al seguir todos ellos a Jesús de Nazaret, reaccionó con furia. ¡Aleluya! Jacobo fue uno de los primeros que recibieron el llamamiento de Jesús. Es decir, Jacobo es Santiago, aclaramos. Cuando estaba pescando en el lago de Genesaret junto a su hermano Juan. Lo vemos en San Marcos 1:19. Más tarde será llamado a formar parte del más restringido grupo de los 12 en San Mateo 10:3. Junto con su hermano Juan y con Simón Pedro, tienen un trato privilegiado con Jesús. Es testigo presencial de la resurrección de la hija de Jairo en San Marcos 5:21 al 43, así como también de la transfiguración de Jesús en el Evangelio de San Lucas capítulo 9 y de la oración en el huerto de los olivos en San Marcos 14:33. También formó parte del grupo restringido de discípulos que fueron testigos del último signo realizado por Jesús, ya resucitado. Su aparición, algo está pasando aquí, vamos viendo, ¿sí? Me está pidiendo carga, siento mucho interrumpir esto. Vamos a ver dónde está el cargador en este momento. Ya no está aquí. Gloria al Señor. Acá está, de este lado. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí está. Gloria a Dios. Proseguimos entonces. Ahí está. Gloria al Señor Jesucristo. Les pido perdón por la interrupción, mis queridísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Fui inoportuno de no prevenirme y estar seguro de que este artefacto tuviese suficiente power, corriente. ¿Sí? Proseguimos entonces, nos quedamos en la pesca milagrosa en San Juan 21, 1 al 8. Los Hechos de los Apóstoles registra su presencia en el cenáculo en espera orante de la venida del Espíritu Santo. ¿Quién estaba haciendo eso? Santiago. Estamos hablando sobre la vida de Jacobo, Santiago el apóstol mayor, Santiago el mayor.
Por este dato se puede fechar la muerte de Santiago entre los años 41 y 44, pues fueron los años en que Agripa I fue rey de Judea. Bien, según una tradición medieval, tras el Pentecostés hacia el año 33 después de Cristo, cuando los apóstoles son enviados a la predicación, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el evangelio en la Hispania, actual España y Portugal. Según unos relatos, su prédica habría comenzado en Gallaecia, a la que habría llegado tras pasar columnas de Hércules. Según el escritor gaditano, Fray Jerónimo de la Concepción, Santiago fue quien consagró el templo de Hércules a San Pedro en el islote Santi Petri. Siguió bordeando la Bética y la deshabitada costa Portugal. Otras tradiciones afirman su llegada a Tarraco y su viaje por el valle del Ebro, hasta encontrar con la vía romana que recorría las estribaciones de la cordillera Cantábrica y terminaba en la actual Coruña. Una tercera versión postula su llegada a Cartago Nova, actual Cartagena, por el barrio de la Santa Lucía, de donde partiría hacia el norte. Esta tradición hace de Santiago el santo patrono protector de la madre patria España. En cualquier caso, la tradición de la evangelización por el apóstol Santiago indica que éste hizo algunos discípulos, y 7 de ellos fueron los que continuaron la tarea de evangelizar, la tarea evangelizadora una vez que Santiago regresó a Jerusalén. Para ello fueron a Roma y fueron ordenados obispos por San Pedro. Son los 7 varones apostólicos. La tradición de los varones apostólicos los sitúa junto a Santiago en Zaragoza, cuando la Virgen María se apareció en un pilar. De acuerdo a la tradición cristiana, hacia el año 40, el 2 de enero, la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor en Caesaraugusta. María llegó a Zaragoza en carne mortal, mucho antes de su asunción, y como testimonio de su visita, habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como el Pilar. Y de allí viene la Virgen del Pilar. Y no es que sea otra ni ninguna otra virgen, sino que es la mismísima Virgen María. ¿Ok? Es importante comprender esto. Se cuenta que Santiago y los 7 primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe en la vera del Ebro. Tradicionalmente se ha afirmado que los restos hallados en Santiago de Compostela a principios del siglo IX correspondían al apóstol Santiago, pero la falta de un análisis directo de dichos restos permite suponer que pueden ser los restos del obispo Prisciliano o de otra persona importante del periodo romano. No obstante, el Papa León XIII, en 1884, en forma de bula papal, reafirmó la pertenencia de los restos al apóstol, tras mandar a analizar los restos conservados dentro de la tumba. La tradición que sitúa a Santiago el Mayor fuera de Jerusalén poco antes de su martirio la recogen diversos apócrifos neotestamentarios, el libro de la Dormición de María, etc. Todos ellos anteriores al descubrimiento de la tumba del apóstol. Según estos relatos, cuando María ve de cerca su muerte, recibe la visita de Jesucristo resucitado. Ella le pide estar rodeada por los apóstoles en el día de su muerte, pero todos ellos estaban dispersos por el mundo, ocupados en la predicación, la evangelización. Jesucristo le concede su deseo y permite que sea la misma María, por medio de aparición milagrosa, quien avise a sus discípulos. La aparición de María a Santiago se habría producido sobre un pilar en Caesaraugusta, actual Zaragoza,
columna que se sigue venerando en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, la Virgen del Pilar, que se lo vuelvo a repetir, no es otra más que la misma Virgen María, en la capital de Aragonesa. Santiago habría hecho todo el viaje de vuelta desde España hasta Jerusalén para encontrar a María, madre de Jesús de Nazaret, ya que ella seguía viva allí, en la capital de Judea, antes de su dormición, hallando la muerte ante Herodes Agripa en el martirio. La leyenda se cierra con dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro. Habrían llevado su cuerpo, conservado de alguna manera, por el mar Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra, y habrían costeado el Atlántico nuevamente hasta Galicia, donde lo habrían enterrado juntamente en Iria Flavia, donde el obispo Teodomiro lo halló en el siglo IX. Hay mucho más sobre la vida de Santiago Apóstol Mayor, y es muy venerado casi por todo el mundo, en España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y un dato muy curioso, muy chistoso, mis amados hermanos, es esto. Su nombre, el nombre de Santiago en hebreo, es Jacob, pero con el tiempo se ha ido deformando en Jacobo, Lago, Yago, Sanlago, Sanyago, Santiago, Tiago o Diago, Diego, Jaime, James, Jim, Jimmy, Jakes, Jaques. Decir Santiago supuestamente es un error. Un dato curioso: que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes.